Pero en un momento yo dije, bueno, yo quiero seguir creciendo en este proceso y me comencé a dar cuenta que la única manera que para mí realmente es muy cierta hoy es el conocimiento. Por un episodio de estrés en mi Sí. vida, quedé paralizado Ay, durante no digas. unos meses. Pero en algún momento de la vida hubo un pare, un tate quieto para mí y para mi familia, donde mi abuela le dio leucemia linfoblástica. Pero en algún momento tenía esa doble duda, no sabía si estudiar arquitectura o estudiar psicología, que es algo que siempre me ha gustado, como esa conexión con las personas. Y comenzar a conectar con eso que realmente a mí me hacía en su momento, me hacía feliz, como conectar espiritualmente con Dios, que fue algo que trabajé mucho el ejercicio, porque yo siempre he sido una mujer muy hiperactiva, o sea, yo no me puedo quedar quieta, siempre estoy haciendo cosas. Joana es una mujer que tiene una fuerza contundente para crear y para materializar todo aquello que ha deseado en su vida. Esta conversación es una conversación que te puede aportar demasiado. Escribe allí, toma nota, pero además identifícate con ella para que logres comprender qué herramientas que ella hoy nos comenta en esta conversación poderosa también te pueden servir a ti. Vamos a ello. Joa, gracias por estar en este espacio, por aceptar la invitación. Hoy vamos a cocinar, vamos a tomar café, vamos a hablar, porque sin duda este tipo de conversaciones nos agregan muchísimo valor a otras personas que han construido probablemente las cosas que tú ya has construido ¿Mm? o que hayan vivido situaciones de vida, situaciones de salud como las que has tenido en algún momento de la vida y que conversarlas sería muy chévere. ¿Cuál es como ese primer pensamiento que se te viene a la cabeza en este preciso momento? Bueno, pues primero, mi querido Carlos, gracias por invitarme a este espacio. Eh, y el primero que me llega a la cabeza es la creatividad, ¿sabes? Ok. A mí estos espacios donde podemos brindar esos pensamientos y esas ideas desde la creatividad, creo que son de muchísimo valor. Qué rico. A ver si prendí acá el café. No, no lo había prendido para que tomemos Cafecito. cafecito que vamos a cocinar el día de hoy. Pues imagínate que hoy les traigo una súper receta que puede ser muy sencilla, pero realmente tiene un alto valor de significado para mí y son los aborrajados. Qué rico. ¿Por qué? Porque tiene un Bueno, significado para ti. pues mira, para iniciar sobre esta receta, primero yo quiero contarles que vengo yo nací en Bogotá, pero realmente me crié en el Tolima. Sí. Entonces, al estar viviendo como en diferentes regiones, me permitió conectar como con diferentes sabores. Y una de las cosas que yo conectaba mucho con mi familia era el plátano. Entonces, en los inicios, no sé si muy a lo que también viene de tu región, el levantarse en la mañana y tomarse el tintico con un plátano era algo que disfrutaba demasiado y era algo que compartía realmente con mis abuelos, que fueron como esas figuras muy cercanas en mi vida. Así que hoy en día, cuando preparo el aborrajado, incluyéndole como el tema dulce y el tema salado, me reconecto realmente a mis raíces familiares. Qué rico. O sea, que te conecta directamente con la familia. Sí, Y además este primero espacio es la muy, familia. este espacio es muy familiar, la cocina. Sí. ¿Cuántos te habían atendido la cocina? Ah, no, no, pues nunca. Es la primera vez, así que me siento más que atendida. Maravilloso. Bueno, Bueno, qué rico, qué rico. ¿Cuál fue esa decisión que tomaste en algún momento de la vida que tú allí, Joa, sabías que no había vuelta de hoja? Que tú decías, a partir de ese momento se parte la historia y al partirse la historia como que, mm, Dios mío, llegó un nuevo momento. ¿Cuál bueno, fue? sabes que son dos momentos Ok. y realmente conectan de manera muy emocional conmigo. Y realmente, pues, el primero, quiero como llevarlo un poco nuevamente hablando de la Dale, dale, familia. tranquila, yo sí voy sirviendo Yo agüita. voy a ir iniciando como con la receta. Sí. Entonces, hablando primeramente de la familia, yo tuve la oportunidad de compartir mucho con mi familia materna y eso, pues, me permitió tener prácticamente dos madres, Ok. como lo podría decir yo. Y una figura que fue muy especial para mí fue mi abuela, precisamente porque ella desde mi crianza me acompañó en esos primeros pasos, en esas primeras desarrollo como tal de mi esencia o de lo que yo soy hoy. Eh, y realmente creo que muchas veces damos como por sentado a las personas o a los seres queridos que tenemos. Entonces, de repente yo sí compartía con ella muchos momentos muy especiales, pero en algún momento de la vida hubo un pare, un tate quieto para mí y para mi familia, donde mi abuela le dio leucemia linfoblástica. Y esto fue realmente como un antes y un después porque
la perdimos en menos de 3 meses. Y es- Realmente eso pues no es mucho, son 12 semanas. Y en 12 semanas de pronto vienen muchos pensamientos a tu mente donde dices, ¿qué más quiero vivir con ella, no? Que en esos espacios, ¿qué me hace falta vivir con ella? Yo en ese entonces estaba en la universidad aún. eh, y tú sabes que como toda vida universitaria, uno realmente no es que esté todo el tiempo con la familia. Entonces, ese momento fue muy de mucho discernimiento realmente para mí y comencé a entender. ¿Cuántos años tenías allí? Tenía como, eso fue en el 2010, mis Ok, 20 años. ok. A los 20. Entonces, a los 20 años. Y lo que comencé a sopesar era un término que me ha acompañado hasta hoy, es el equilibrio. Entonces, ¿qué tanto es ese equilibrio que yo quería tener con mi familia y realmente qué estaba compartiendo con ellos hoy? Creo que ese fue un punto de quiebre muy fuerte, no solo emocional, creo que hasta el momento ha sido la pérdida más grande para mí de un ser querido y hoy en día, digamos que la recuerdo mucho a mi abuela, pero sé que ella vive en mí y en todo lo que me enseñó. Entonces te diría que ese fue como el primer punto de quiebre. Y en un segundo punto de quiebre, digamos que yo sobre la marcha, pues seguí en ese, en ese proceso de, Vaya usted dándole al voy a ir plátano. dándole acá, Yo voy a servir cafecito, que nos hace por falta favor, el cafecito para este. dale. Entonces, en ese momento seguí como con el mundo de la universidad, seguí con muchas ideas sobre mí misma, de mi crecimiento. Yo de profesión soy arquitecta, Ajá. siempre he sido como muy inquieta en todos los aspectos, por eso te decía lo de la creatividad, porque realmente para mí Dani, esos tu espacios cafecito. son de mucho valor. em, Y la arquitectura la desarrollaste. y la arquitectura la desarrollé, la gestioné muchos años. Precisamente siempre he sido como una mujer muy hiperactiva, muy dinámica, me gustan mucho los retos. Ajá. Entonces, en un inicio, realmente mi familia viene del mundo de políticos, Ok, abogados, bueno, eso no lo médicos, sabía. y de repente pues salir como el primer arquitecto de la familia fue como raro, como que todo el mundo decía, bueno, pero qué creatividad ante todo. Realmente mi abuelo quería que yo estudiara derecho, pero A seguir realmente la herencia de la sí. familia. Sí, 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 mi mamá es abogada, pero yo realmente creo que crecí con muchos libros de todo tipo, códigos y demás, y no se despertó esa vocación en mí. Pero en algún momento tenía esa doble duda, no sabía si estudiar arquitectura o estudiar psicología, que es algo que siempre me ha gustado, como esa conexión con las personas. Em, y nada, decidí irme por la arquitectura. Realmente cuando te hacen esos famosos test en 11 donde dices, ¿cuál es tu vocación? Pues siempre me salía arquitectura, ingeniería y demás, y bueno, decidí hacerlo. Pero también lo decidí hacer porque estaba como en un momento donde tenía como un espacio donde yo decía, bueno, el mundo de la construcción no es tan sencillo para las mujeres. Creo que, no sé si has estado en alguna ocasión donde hayas estado en esos ambientes y realmente hay que ganarse uno la autoridad. Hablas mucho de autoridad, cosa que me encanta y me di cuenta en la construcción que realmente a las mujeres nos subvaloran mucho en conocimiento precisamente por el género, Pero realmente. no solamente la construcción, Yo creo que en muchos yo ambientes. escucho y en estas Ujú. conversaciones yo digo, pues Sí, pucha, pasa. está pasando cosas frente al tema de la mujer, venga, salud. Y estamos brindando con un café que tiene tu apellido. Ujú. Mira, Vega, la Vega. La Vega, Ahí tiene parte de mí. de tu esencia. Me encanta. Te está diciendo que en muchas profesiones las mujeres han venido teniendo un desempeño, pero como ese sentimiento que hoy particularmente tú me expresas, lo he escuchado de la mayoría de personas con las que he hablado. Sí. Como que al iniciar sienten esa presión tan fuerte. Yo desde mi industria, pues la construcción, sí te puedo decir que en unos inicios lo que yo percibía era cómo yo me gano la autoridad. Y realmente solamente si son muy difíciles, muy confrontativos en muchos aspectos, y que incluso a ti desde la mujer te lleva a volverte o a masculinizarte un poco, Ok. precisamente para ganar esa autoridad. Pero de momento yo dije, bueno, yo quiero seguir creciendo en este proceso y me comencé a dar cuenta que la única manera que para mí realmente es muy cierta hoy es el conocimiento. Entonces, cuando tú demuestras, comienzas a formarte, a generar ideas, a tener un conocimiento claro, pues comienzas a escalar. Entonces, yo tuve una gran oportunidad y es que desde la universidad comencé a trabajar precisamente porque era una carrera práctica. Entonces, yo decía, bueno, yo salgo de acá, de mi carrera, ¿y cómo me voy a vincular?
gracias a Dios, al tener esa experiencia de casi 2 años y medio, yo salí y ya me vinculé como gerente de proyectos, lo que me permitió pues una gran base en mi carrera. Entonces nada, seguí avanzando en la carrera, en la profesión, pero en ese momento, pues sí, una mujer independiente económicamente, con una gran visión de mi carrera, tenía un gran sueño que era volverme gerente a los 30 años, cosa que lo cumplí, pero durante la marcha, eh, al no tener en ese entonces una familia formada, pues tuve la oportunidad de acceder a roles que me permitían trabajar en otros países y comencé a viajar muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar en México, en España, en Aruba, Curazao. ¿Qué fue aquello que eh, aprendiste estando en otros sitios? pues Para mira ti. que para mí realmente la visión global y yo creo que algo súper importante y es entender la diferencia que todos tienen, como esa autenticidad que a veces tú hablas, cuando nosotros realmente comenzamos a entender cómo son las personas o las culturas, pues ves muchas cosas, porque a veces juzgamos de repente de lo que vemos o de lo que nos comentan, pero realmente cuando estás en esos ambientes y tienes el espacio de compartir, trabajar, simplemente comer, conversar, pues creo que te genera muchísimo valor y un open mind realmente de lo que es el mundo. Yo creo que cuando viajamos como que nos damos la oportunidad Ujú. de, uy, este mundo es inmenso, Total. las posibilidades por todas partes, la cultura, la Ujú. gastronomía. Yo no creo que en otras partes del mundo se coma tan rico Tan rico como un aborrajado. como acá, pero yo siento que nos enriquecen demasiado Sí. con la gastronomía. ¿Qué fue lo que más te gustó estando por fuera? Pues mira que lo que más disfruté realmente es la comida. A mí me encanta la comida. Yo creo que es uno de Bueno, mis grandes pilares. somos dos acá. Somos dos. Yo creo que por eso hice este formato, para Fue- comer rico con a los mí, amigos. a mí me encanta comer y creo que eso era uno de los momentos que más disfruté Ok. en todos los ambientes. Sin embargo, retomando como esa pregunta que me hiciste en un inicio, realmente en ese entonces, antes de volverme esa viajera al mundo, o esa ciudadana del mundo, como a veces me gusta decirle, sí estuve muy vinculada en mi trabajo 24/7, tenía malos hábitos, realmente me descuidé totalmente en ese aspecto precisamente porque estaba creciendo profesionalmente y como que la prioridad mía realmente era eso más que mi ser, o sea, mi esencia. Y eso en el 2016, les cuento que me llevó a ese segundo punto de quiebre muy fuerte y yo en ese entonces trabajaba en Barranquilla y comencé a sentirme muy deteriorada en mi salud. Ah, Entonces, comencé a sentir como síntomas muy fuertes, como si sintiera como puñaladas en el pulmón derecho. Me sentía muy mal, dejé de alimentarme bien y decidí como finalizar ese rol que estaba viviendo allá y me volví a Bogotá. Y pues cierto día en Bogotá, realmente en esa semana, tuve la oportunidad de asistir a la clínica y allí, pues un mal diagnóstico, ¿sabes? Yo entré y un médico en un inicio me atendió y me dijo, como tú tienes cálculos en los riñones, vete con un especialista. Entonces yo recuerdo que yo salí de la clínica, eso de las 5 de la tarde, llegué al apartamento de mi mamá y en la noche, pone como 9 de la noche, y yo sentí un dolor muy fuerte en todo el lateral derecho. Yo realmente me quedé morada, yo no podía respirar. Gracias a Dios, yo estaba con mi mamá llamó una ambulancia, salimos corriendo para la clínica Colombia. ¿allí tenías cuántos años? Tenía 26 años. 26 años, o sea, todavía no Ya, habías llegado como a ese punto a ese máximo de lo punto de culpir, corporativo. total, total, todavía Eh, estaba, en ese entonces yo estaba era en obra, o sea, era directora, crecí, gerente de proyectos, residente de obra, directora de obra, gerente de obra, que era lo que tenía en ese entonces. Em, Total, yo entré con este tema y yo digo que Dios me colocó un ángel, porque fue un médico que fue puntual y él apenas me vio, dijo, esta mujer no puede respirar. Y en ese momento me drenaron el pulmón, pero me colocaron una aguja, por aproximadamente como de 20 centímetros, y por la premura del momento, fue sin anestesia, que comenzaron a insertarme en la parte de atrás del pulmón. Dios mío. Y yo sentía literalmente que me quemaba, o sea, yo sentía fuego, sentía así fuerte, fuerte que me quemaba, pero eso me devolvió a la vida, realmente Claro. me permitió volver a respirar. Eh, de allí duré 15 días hospitalizada y un tratamiento que fue tremendo de casi 6 meses, donde pues esta mujer que venía 24/7 trabajando no podía trabajar, donde estaba con unos medicamentos muy difíciles que me confrontaron a mí como mujer, porque precisamente me afectó mucho mi cabello, mis uñas, mi piel, cosas que son importantes a veces para nosotras. Uf, no. Em, y yo realmente en ese entonces fue como el reto más grande que tuve, fue muy fuerte.
Pero eso me llevó a darme cuenta y como yo digo por segunda vez, pero realmente ya definitiva, de cuál es ese equilibrio que nosotros queremos en nuestra vida laboral versus nuestra vida personal. No, tremendo. A veces nosotros decimos, bueno, ¿a qué costa quieres llegar al éxito? No, no, no. Y allí yo, Ujú. que es algo muy valioso esto que nos estás contando y que te doy muchas gracias No, a ti. de, de compartirlo de la manera que lo haces, porque probablemente muchas personas en silencio Sí. están viviendo cosas así. Muchas personas en silencio dicen, mira, me la quiero jugar y trasnocho, madrugo, me alimento mal, no logro esto, no logro lo otro, y voy haciéndole, cuando de un momento a otro, un stop tremendo en mi vida. Me haces Sí. recordar hace aproximadamente unos 13 años, un poco más, 13 años, 15 años atrás, donde por un episodio de estrés en mi vida quedé paralizado durante unos meses, más o Wow. menos fueron unos 3 meses en silla de ruedas, Oh, no donde, sabía eso. donde cero actividad, pero Ujú. uno dice, Dios mío bendito, la capacidad que tenemos no solamente de reconstruirnos, para mí Ujú. fue como, venga, hermano, ¿usted qué es lo que está haciendo con Ujú. la vida? Total, ¿Qué pasó, total. qué pasó por tu mente y por tu cuerpo cuando ya lograste recuperar? ¿Cuánto tiempo fue la recuperación? Mira, fueron 6 meses y 6 yo en ese meses, un entonces stop decía, de 6 meses de después seis de estar meses. 24/7. Sí, entonces, nada, en ese momento tuve la fortuna de que menos mal teníamos educación virtual ya Okey. y me decidí a hacer mi primera especialización en gerencia de proyectos, la hice virtual, eh, pero en ese entonces lo primero que pasaba por mi mente, bien tú dices, es ¿qué quiero hacer? Y yo decía, ¿quiero volver a obra? Realmente no, ya no me veía en esos ambientes, en esos espacios, quería realmente disfrutar mi profesión, pero tal vez de una manera más tranquila. Entonces dije, nada, me voy a comenzar a formar en lo que me gusta o que me llamaba la atención, que era la gerencia netamente y decidí comenzar a estudiar y creo que eso fue como un oxígeno en ese entonces para yo poder salir de donde estaba. Por fortuna, cuando ya finalicé este proceso, tuve la oportunidad ya de vincularme, o sea, como que ese fue mi primer reinvento del propósito y ya Okey. volví nuevamente a la construcción, pero desde la oficina. Entonces ya era gerente de construcción, gerente inmobiliaria, gerente de proyectos y tuve la oportunidad de trabajar con grandes multinacionales que me permitió cumplir mi sueño de ser gerente antes de mis 30 años, pero sobre todo me formó en muchos aspectos. Me formó en temas de liderazgo, me formó y me confrontó mucho en cómo yo iba a equilibrar mi vida laboral versus personal, cómo iba a equilibrar mis horarios. Y también me formó en el nuevo propósito que tengo hoy en día. Entonces, realmente para mí, esas empresas donde estuve vinculada fue realmente un proceso de agradecimiento inmenso, porque precisamente tuve la oportunidad de trabajar con gerencias, con juntas directivas, con presidencias, a las cuales yo les reportaba. Y eso realmente me abrió un mindset totalmente diferente que Okey. complementando lo que ya traía de la historia, más lo que vi en los otros países versus lo que comencé a implementar, pues para mí la visión estratégica se me amplió totalmente y me di cuenta que no solo era la construcción lo que me gustaba, sino que había algo por allá debajo de los negocios que me hacía como coquitos, como uno podría decir, y quise comenzar a fortalecerme en ese aspecto. Muy bien, de construcción a negocios, ya pasamos a esto, ya tomo nota acá. Hablar en público es sin duda una de esas habilidades necesarias para sacar adelante nuestros negocios, nuestra marca personal y todas aquellas metas que deseemos. Si tú consideras que ese espacio de entrenamiento es para ti, en la descripción de este episodio vas a encontrar el link para que podamos conversar. Te mando un abrazo y sigue disfrutando de este episodio. Preguntarte algo sobre el tema del equilibrio. Sí. ¿Cómo logras entender que en tu vida hay equilibrio en las diferentes áreas? Ujú. ¿Cómo te organizas en ese entonces? Sí. Bueno, mira, yo creo que una de las gran bases del equilibrio es que el equilibrio es muy diferente para todos Ajá, y claro. muchas veces nos venden los hábitos que me parecen muy asertivos a nivel general y me ha sucedido con las personas con las que converso, con quien trabajo, que me dice yo, a mí eso no me gusta. Entonces, al final del día es entender primero
qué es lo que a ti te hace feliz, o sea, qué es lo que ¿Y realmente a ti, te, y a te ti qué te reconecta. hacía feliz en ese momento? A mí en ese momento yo no tenía nada de hábitos, o sea, hábitos Perfecto. atómicos por el piso conmigo. Ok, Pero yo comencé a formar algo en mí, era primero mi desarrollo personal, ok. o sea, Meterle a personal, la claro, mente. pero más allá de, antes de meterle a la mente, yo creo que hay una etapa fundamental y es el autoconcepto propio. Entonces, es entender quién eres. Entonces, cuando nosotros realmente comenzamos a entendernos a nosotros mismos, ahí sí comienzas a responder esa pregunta, ¿qué quieres hacer? Creo que es una pregunta muy ganadora y lo hemos escuchado mucho en el famoso Ikigai, pero no es tan sencillo definirlo, porque realmente cuando escuchamos temas de liderazgo pueden ser muy genéricos, pero al final del día el gran cimiento del liderazgo es el autoconcepto propio. Ajá. Entonces yo comencé a elevar ese autoconcepto propio de lo que era Joana, hacia dónde va Joana, qué quiere hacer ¿Y Joana, qué cómo se ve. lograste redefinir en ese Bueno, momento? muchas cosas, ¿sabes? Ahí cuando tú comienzas en ese proceso, comienzas a darte cuenta cuál es, cómo venimos nosotros y ahí quiero entrar un poco con lo del aborrajado. Ok. Digamos que si nosotros miramos el plátano normal, pues es como la esencia, lo que es, al final lo que somos nosotros en algún momento, formados por nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras familias, por lo que ya somos, lo que traemos. Pero cuando tú en el momento de comenzar a mejorar ese autoconcepto propio, comienzas a mirar algo fundamental, que puede ser cómo yo endulzo mi vida y cómo yo endulzo mi vida desde tus sueños, cuáles son esos anhelos que tienes, qué es eso que te motiva a levantarte cada mañana, a ti a nivel personal, porque muchas veces dejamos el sentir a la familia. Entonces tú dices, no, mi familia es la que me motiva a levantarme cada mañana, pero realmente, ¿qué es? O sea, realmente en tu esencia. Y comenzar a conectar con eso que realmente a mí me hacía en su momento, me hacía feliz, como conectar espiritualmente con Dios, que fue algo que trabajé mucho el ejercicio, porque yo siempre he sido una mujer muy hiperactiva, o sea, yo no me puedo quedar quieta, siempre estoy haciendo cosas y siento que el ejercicio como que me La actividad permite, física. actividad física, Ok. me permite como soltar todo eso. Además que volver al ejercicio hoy lo valoro mucho porque fue muy difícil, porque después del drenaje mi pulmón quedó muy pequeño y a mí me tocó durante esos 6 meses hacer muchos ejercicios de respiración Ok. para poder hablar hoy como te hablo, para poder tener ese nivel conversatorio. Entonces, el hoy poder yo jugar un partido de tenis que me gusta, correr, hacer running, escalar, ese tipo de ejercicios para mí es una bendición porque es volver a respirar, o sea, volver a sentirlo, cuando a veces damos por hecho la respiración, Uy, no, ¿no? Dios mío, cuando nos faltan las cosas, Total, probablemente es cuando sí, agradecemos, total. decimos, uy, Dios mío, como que Y cuando las comenzamos como a valorar, ¿no? En ese punto. Entonces, yo después de comenzar a fortalecer este autoconcepto propio y también esa seguridad en mí misma, porque también nosotras como mujeres, pues, nos vemos en muchas ocasiones un poco afectadas por lo que son las opiniones de terceros o expectativas ajenas. Y yo creo que eso fue algo que trabajé mucho en ese momento, porque mucha gente me decía, cuando comencé a reinventarme, no solo en el mundo corporativo, sino también en mi negocio, mucha gente me decía, Joana, ¿por qué vas a dejar un cargo gerencial donde tienes pues un gran salario por irte a emprender tu negocio? Y eso son expectativas o opiniones de los demás que comienza uno a mirar y a escuchar por allí. Entonces, parte del trabajo mío también, yo soy muy espiritual, pero también soy muy estoica. Entonces, dentro del estoicismo, para mí eso ha sido muy importante entender cómo yo puedo gestionarme a mí misma. Y ahí nace todo el proceso de inteligencia emocional y cómo yo me voy a gestionar en lo que realmente yo quiero y enfocarme en eso. Entonces, primero al entender esos sueños, todo lo que yo quería hacer, hay algo súper fundamental y es que los sueños, si tú los dejas en un papel, pues nunca los vas a ver materializados. cómo te voy ayudando para que Bueno, vamos precalentando, sí, no, espérame, vamos a ir haciendo acá. armando. Voy a ir armándolos y Ok, vamos a ir poniendo aquí. súper bien. Entonces, Entonces, Joa, ¿cómo logras pasar de el mundo de la construcción, la arquitectura, al mundo de los negocios? pues mira que eso fue una decisión. Yo tuve la oportunidad de irme para España y hacer mi MBA en Barcelona, Ok, porque me gustaba, porque quería saber un poco más de negocios y al final del día yo creo que hoy todo empresario, todo emprendedor debe conocer las bases de estructurar un negocio. Entonces, en ese momento yo decía como, bueno, tengo que formarme, que es lo primero. Y de allí ya cuando regresé a Colombia, en España, pues tuve un Open Mind nuevamente y tuve la oportunidad de certificarme en coaching de negocios y coaching ok. ejecutivo. Y eso A conectó ver, como cómo es que lo bueno, aplasta? así, O sea, lo pones no, y lo aplastas. Cuando no técnica, hay tablita. técnicas de, Técnicas milenarias, ancestrales de las abuelas.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Yo aquí pendiente del plato, sí, del ahorrado. estás ansioso por el aborrajado Ay, Joa. y yo feliz cocinando y contándote la historia, No, pero está súper acabamos bien. haciéndolos. Súper bien. Entonces, en ese entonces volví, me perdí. España, 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 fuiste a ya, estudiar, toma la volví, decisión regresé, para hacer tus total. propios negocios. Y ya cuando regresé, pues yo realmente quiero acá hacer un llamado y es que a veces nosotros, pues toca encontrar eso que te hace feliz. Yo les puedo decir que aunque yo amo mi profesión, pues sí hubo un momento en mi vida donde yo quería como reinventar el propósito y ya no me sentía feliz haciendo lo que estaba haciendo. O No sea, en el encontraba mundo, como en el mundo de de la la construcción, arquitectura, de la la construcción, sí, construcción, sí, o sea, honestamente. ahí ya no te sentías plena. Sabes que sí, llegó un momento en mi vida donde yo decía como, oye, ¿realmente esto sí me hace feliz? O sea, yo decía como, ¿será que esto sí es lo que yo quiero hacer? Ok. Y más porque al ver los negocios, que era lo que me gustaba y que tenía un valor diferencial, porque es diferente cuando tú lideras un proyecto de construcción donde te toca pagar un montón de imprevistos al 100%, manejar unos precios muy específicos y llegar a liderar equipos de más de 300 personas, pues me abrió como un open mind y un diferencial mío hoy muy diferente y es que son las metodologías ágiles, Ok, que creo que son muy valiosas en el mundo de los negocios, pero a veces no se aplican. así es. Entonces, cuando comencé a darme cuenta de ese diferencial que yo tenía, pues comencé a darme cuenta que había algo que yo quería hacer y era especializarme en esto. Entonces, tomar la decisión de salir del mundo corporativo no fue fácil, no me dejaban ir. En la empresa donde estaba me ofrecieron incluso más salario, más retos, pero yo realmente tomé la decisión y dije, yo quiero iniciar ya mi negocio, yo me siento preparada para hacerlo y Allí tenías verdaderamente. ¿cuántos años? Pues eso fue hace 3 años, tenía 32, Ok. 32 años. Entonces ya habíamos pasado el mundo corporativo, una Ujú, situación de salud, sí, una situación que te hizo repensar tu propósito de vida, tu Ikigai y hacerte esta pregunta tan poderosa y es, ¿qué es aquello que te hace feliz? así es. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, Joa, ¿qué tal Antoje está? de queso. Uy, no, qué rico. Ahí yo quiero hacer un paréntesis porque es que yo te he conocido en diferentes espacios. Espacio, sí. Yo te he visto conversando, te he visto liderando, te he Ujú, visto en tarima, ujú. te conozco como profesional. Sí, Y yo digo, ¿qué es aquello? Porque yo veo a Joa emocionadísima en una tarima. sí. ¿Cuál es ese papel que la palabra ha tenido en tu vida? Uy, ¿Qué es yo creo o que sea, eso te conecta con la felicidad. sí, total, y yo creo que todo porque una de las grandes cosas de mi vida es que nunca me quedo callada. Aquí en más cervecitas Entonces, cuando quieras. nunca me he quedado callada, incluso yo creo que a eso, a la voz y a elevar mi voz y mis ideas, creo que le debo mis grandes logros profesionales, Ok. precisamente porque cuando a mí me decían que no funciona en el proceso, pues que era la primera que hablaba, Joana. Joana ya decía, yo sugiero que hagamos esto, ta, 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 Levantar la mano, levantar la participar, estar mano, ahí. participar, todo. Entonces, hoy te puedo decir realmente que el poder uno comunicar, o sea, elevar tu voz al final del día es todo, es construir tu legado, es dejar lo que tú quieres dejarle a las personas, sembrar obviamente esas ideas, esa historia de vida que se vuelve prácticamente un testimonio desde lo que uno hace, pero que con unas buenas prácticas, un método propio, una buena temática puedes aportarle a las personas en su vida y no solo en su negocio, sino que absolutamente en todos los aspectos. Joa, cuando ya te quedas sin el mundo corporativo, sin la seguridad de la Ujú. quincena, Sí, 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 que eso lo conocemos muy bien, así es. ¿qué era aquello que te quitaba el sueño realmente? Bueno, mira, lo primero que en ese entonces me quitaba el sueño era, ¿quién me va a contratar? Creo que esa era Ok, la gran pregunta, ¿quién me va a contratar? O sea, una arquitecta que viene y se reinventa y que hoy en día ya es arquitecta de negocios y no de construcción, ok. ¿quién la va a contratar si no conocen los servicios? Además, porque nos han vendido también la idea de que tú tienes que tener la super experiencia para que una gran empresa te contrate. Ajá. Y acá nace una de mis primeras estrategias y es mi capital relacional. A veces nosotros no Vamos a entendemos. explicar el concepto, Ok, probablemente la mayoría lo conocen, pero me sí, gusta que esto lo hagamos ok, lo súper explicamos. básico. Dale. ¿Qué es ese tema y capital relacional? El capital relacional es algo súper poderoso que todos los empresarios y emprendedores tienen que trabajar hoy y se basa realmente en el círculo de las personas que tú conoces, ¿Quiénes nos rodean? quienes nos rodean. Y el capital a veces decimos, no, yo no tengo capital. Claro que tienes. Tus amigos del colegio,
tus amigos de la universidad que hoy en día pueden ser profesionales, empresarios, las personas con las que tú te rodeas en el día a día. A mí me ha sucedido que he levantado capital hasta en una cafetería donde estoy hablando de negocios y de repente del lado me dice, oye, yo soy empresario y ahí comienza esa relación. Entonces, realmente el capital relacional es entender quiénes son esas personas que hoy me rodean, a quién conozco y cómo estas personas a mí me pueden referir, porque además viene un concepto que también es uno de mis pilares por unas comunidades a las que pertenezco, pero también de vida mía, y es cómo yo comienzo a generar esa confianza con la otra persona para que la persona conozca mis servicios y por ende me pueda referir, porque todas las personas conocemos a gente que está en empresa, que son empresarios, que son emprendedores, y de repente no falta que en un momento uno diga, oiga, yo quiero hablar en tarima, ¿quién me podría formar? Tremendo. Ahí digo yo, Carlos Cardón. Y ahí mismo, Referir. claro, venga, este concepto yo es muy poderoso y además porque surge como una herramienta de este podcast, Ujú, particularmente para las personas que nos están escuchando y es cómo funciona ese tema del capital relacional y cómo ha ujú. funcionado para tu vida. Sí. Para tu vida, las relaciones, ¿qué ha significado para este nuevo momento? Ok. Realmente lo ha significado un gran pilar y una gran base y es la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Entonces, cuando nosotros somos coherentes desde la primera pregunta que yo creo que tú la has escuchado y muchos, es que tú eres el quinto de las 4 personas con las que te rodeas. Entonces, de esas 5 personas con las que yo, o esas 4 que va a tener a mi lado, ¿quién quiero que sea? Eso es lo primero. Porque a veces cuando iniciamos un emprendimiento, lo común que se hace es que se lo ofreces a la familia. Es lo Claro, primero, pero claro, es que la familia, nuestros total, clientes iniciales. iniciales. Y uno se confronta porque uno dice, pero es que no me compran, pero es que no me apoyan, no me envían, pero es que no es tu cliente ideal. Entonces, lo primero es entender cuál es ese capital que me va a permitir a mí llegar a ese cliente que yo quiero tener. Perfecto. Vamos poniéndole, Sí, porque por favor, pónmela ya ¿a y voy cuánto, a haciendo. cuántos grados? Podría ponerlo a 130, 160. 160. Sí, y le pones 5 minuticos, yo creo. Bueno, yo ya lo puse ahí un poquito más. Y si esta conversación te hace sentido, te voy a hacer una invitación concreta y directa. Suscríbete al canal, activa la campanita para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos episodios. Vamos con toda. Joan, te quiero hacer una pregunta. Dime. Susto, temor, inquietud, incertidumbre a la hora de empezar. Uy, gracias. A la hora de empezar, este casado me gusta. A la hora de empezar a emprender, de hacer Uy, negocios. el mayor susto, o sea, lo primero que yo les digo a la gente es, cree en ti, porque cuando Pero dudamos de nosotros, eso suena como eso muy... suena muy fácil, Pero pero ¿cómo es? realmente se basa en 3 aspectos principales. La primera, ¿qué haces tú de diferente? Eso es lo primero. ¿Por qué yo soy diferente versus Carlos, versus Jorge, Andrea, etcétera? Por qué lo que yo estoy hablando es diferente? Pero para que eso sea diferente, tú tienes que conectar con algo que es importante y es tu autenticidad. Y la autenticidad es un término que hemos escuchado hoy en día en muchos aspectos, pero al final del día el ser auténtico es ser coherente contigo y ser fiel a ti mismo en todos los aspectos. Eso es lo primero. Lo segundo es soltar las opiniones de terceros. Nuevamente. Yo creo que esa vaina Eso nos es lo da más difícil. durísimo. Total, es súper difícil porque está la familia, está el amigo. Además, porque hasta yo quiero hablar de un término que a mí me parece súper complejo hoy en día, y es que la gente se cree con el derecho, con la atribución de juzgar todo lo que tú haces. Entonces no falta la persona que te dice desde cosas tan básicas como, oye, ese color no te queda bien, o ese corte de cabello te quedó mal, o por qué no te pones rubia, porque no... Sí, eso es lo primero. Pero eso, incluso en grandes escalas, tú puedes escuchar a tu compañero, a tu par que te dice, sabes, esa estrategia de venta no te va a funcionar. Tú deberías hacerlo así o deberías hacerlo de esta manera, sin que tú pidas la opinión. Entonces yo creo que eso es lo más importante, entender cómo nosotros comenzamos a soltar esas opiniones que al final le corresponden al otro y no me definen a mí. Pero eso que estás diciendo, Ujú. no solamente para los negocios, No, para todos, para para la la vida. vida, para la vida. O sea, Porque porque es, normalmente nos ujú, dejamos entonces llevar así es, influencias o tocar así es. en nuestra vida personal. No, porque es que eso no le funcionó a tal persona, entonces, Así no te va a funcionar. Total. Y yo quiero acá rápidamente decir una frase de estoicismo de Marco Aurelio y es, tú no puedes controlar lo que hacen las demás personas, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Yo ok, creo que ese es el gran pilar de poder soltar las opiniones
Y es en el sentido de que el soltar las opiniones inicia por ti mismo. Cuando uno se analiza y tú comienzas a entender cuál es el poder del lenguaje que estás usando con los demás, ya cuando tú lo hablas, cómo yo estoy hablando con los demás para que los demás hablen conmigo y tener ese límite saludable donde uno dice, "Ey, eso hasta acá", porque siento que a veces, y eso viene realmente porque nos han enseñado desde muy pequeñitos a que, ejemplo, cuando uno visitaba a la tía, y a mí, por lo menos a mí no me gustaba no me gusta la cebolla blanca, la roja sí, pero la blanca no. Ok. Y yo recuerdo cuando me invitaban y hacían esa famosa ensalada de cebolla, y no faltaba la tía o la abuela que te decía, mijita, cómasela, cómasela porque qué pena. Entonces yo creo que ese es un término muy fuerte que nosotros usamos acá en Colombia. Inclusive se puede Y volver es una qué pena, creencia. claro, porque entonces tú aprendes a no decir no, todo es sí, porque qué pena, porque es que da Ok. vergüenza, porque da pena con la persona. Qué bonito es. Entonces, en ese punto es donde yo invito siempre a las personas es a decirle, mira, realmente primero, ¿qué es eso que te están diciendo los demás? ¿Es constructivo o a veces escuchamos lo de la crítica constructiva disfrazada de constructivista, ¿no? No, Entonces, a ver, ¿realmente es algo que me está aportando, me está ayudando a mí a crecer? Viene de una persona que yo admiro, es una persona que está cerca a mí, que se siente alegre con mis triunfos, se siente feliz, o tal vez es una persona que tal vez es muy negativa frente a lo que yo hago. Y tercero, es una persona que yo admiro, o sea, yo quiero llegar allá, por lo menos el tema de los mentores. Hoy hablamos mucho de coach, mentores y demás, pero eso tiene una responsabilidad gigante. Yo quiero aprovechar tu espacio para recalcar ese tema y es que tú puedes, coach hoy en día, tristemente, es cualquier persona sí, que tenga claro. cierta habilidad, No, pero el coaching, que haya cursado, un curso. que haya tomado un curso. Claro, pero yo sí quiero invitarlos a que el coaching tiene que nacer con unas grandes bases. Primero, tú tienes que ser responsable de lo que estás enseñando. Segundo, que esas bases realmente muestren la coherencia de lo que viene detrás. Y tercero, que no seamos subjetivos. Digamos que nosotros, yo personalmente trabajo mucho el coaching ejecutivo y lo hago con un valor diferencial que son las pruebas psicométricas, Claro. porque es realmente con datos, Herramientas. herramientas y datos reales donde tú puedes decir a Maravilloso. una persona cuál es tu nivel de personalidad, qué de carrera, temperamento, liderazgo, y no queda subjetiva lo que yo creo de ti, que es Así lo que es. está sucediendo hoy. Yo creo que tal persona. No, 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 Y ahí es donde nace ese tema. eso es un gran problema y una cosa es ser Total, un coach, otra cosa es ser un mentor, total, otra cosa es ser un entrenador, otra cosa total, es ser un speaker, total. otra cosa es ser un consultor, Ujú. Un asesor, un asesor, o son sea, roles totalmente diferentes. y que tienen resultados completamente Así diferentes y es, que hay algunos que no se vinculan con el así es, resultado. Bueno, qué maravilla, vamos así llegando es. como al A cierre nuestro cierre. y ya vamos mirando acá cómo va quedando todo. Y yo quiero preguntarte, Joa, en este cierre, ¿cuál es ese pensamiento que te ha sostenido a ti como Joana Ujú. en tu vida para sacar adelante todo lo que hoy estás construyendo? ¿Qué es aquello que te sostiene como el alma, la vida? Yo diría que el legado que quiero dejar en las Ok, personas. Para mí la frase legado ha sido muy significativa, primero porque hoy en día en mi empresa, me preocupa esto. mira, si ponle stop, A no, ver, ¿vamos bien? sí, déjalo unos 2 minuticos, Listo. eso. Em, yo diría que primero el hacer lo que me apasiona, porque cuando tú eres independiente, cuando eres empresario, no solo emprendedor, cuando ya eres empresario, estás formalizado, cuando apoyamos la vida también a las familias de mi equipo de trabajo y demás, ese valor de por qué hacemos lo que hacemos para mí es súper importante. Dos, tener algo que yo creo que muchas personas hoy en día persiguen y es el tiempo. El tiempo es súper valioso. Nosotros tenemos que entender qué haces con tu tiempo, en qué realmente lo estás invirtiendo. Entonces yo el poder tener hoy el tiempo para dedicarme a las cosas que me gustan, que me hacen feliz, es lo segundo. Y lo tercero, Yo creo que ese es el gran regalo eso es de un la gran vida, regalo para uno, exacto, para tener, ti mismo, tener tiempo para esto. para este Hoy tipo de para las cosas. personas que no saben qué día estamos grabando un lunes en la mañana, Así es, cuando para muchas personas, no, pero exacto. Mira. deja esto para el Sí, fin de semana. sí, exacto. Pero este es nuestro Nuestro ejercicio espacio. profesional de vida y que lo Exacto. podemos hacer en cualquier momento. Y eso a mí me encanta, cómo yo puedo dedicar el tiempo. Y tercero, a quiénes estamos impactando. Entonces yo soy bien ambiciosa y retadora, como ya conocieron, y yo trabajo netamente con CEOs y con C-levels, niveles directivos, porque siento que, y sé por experiencia que es importante comenzar a trabajar desde la cabeza y bajar hacia los equipos. Entonces mi liderazgo y el que enseñamos se basa en eso, en cómo nosotros, desde tener una visión clara del fundador, del CEO,
puede bajar todo este liderazgo, pero este liderazgo baja bajo una gran pregunta y es, ¿cómo quieres ser recordado? Es una pregunta que yo siempre le hago a la gente. ¿Cómo quieres ser recordado? Porque Lindo eso. a veces nosotros decimos, ¿cómo te recuerdan? O la famosa frase de Jeff Bezos que escuchamos, ¿qué dicen de ti cuando sales de la habitación? Así es. Pero realmente en un principio es entender, la gran pregunta es cómo tú quieres ser recordada, porque a veces nos enfocamos tú decías algo en algún tema que te escuché y es cómo los demás te están percibiendo. Y creo que eso es súper importante porque ahí se basa el legado y lo que tú estás enseñando y de qué manera lo estás enseñando. Ya que vamos a probar acá Nuestro plato. nuestro plato, que es aquello dulce y aquello salado que pasa por tu vida en estos momentos, como para que vamos contando aquellos elementos que, a Está ver, muy caliente, no, espérate, saquemos la herramienta, por favor. Aquellos elementos que son dulces en mi vida, yo creo que son dos, y nuevamente regreso un poco al tema Listo. anterior, y es que el año pasado, después de haber trabajado con muchas mujeres emprendedoras, tuve la oportunidad de lanzar mi primer libro, Emprende con Alma. Y Emprende con Alma fue un libro que salió el 1 de agosto y en menos de 90 días vendimos 2000 unidades. Así que eso para mí es un logro significativo, pero Qué bonito es. porque el libro realmente nace desde un propósito muy genuino. Y en algún momento lo saqué autopublicado y mucha gente me decía, no, con editorial. Pero realmente no, porque es un propósito. O sea, después de levantar y trabajar con más de 180 mujeres emprendedoras, yo dije, quiero estructurar un documento que sea cercano, sobre todo para la mujer que no tiene acceso a una formación en negocios. Es una guía de 8 ejercicios prácticos a un costo muy económico y las mujeres me encantó porque se volvió un movimiento. Entonces las chicas se reunían entre ellas y me invitaban a participar como Qué poder. para preguntas y respuestas. Entonces eso endulzó mi vida, endulzó el negocio en lo que estábamos haciendo. Dos, este año sale mi segundo libro, que es un poco más corporativo, pero ese también me endulza todos los días porque también se basa en este legado y en la marca personal corporativa que estamos dejando, sobre todo a nivel directivo. Y lo tercero es el crecimiento y la escalabilidad que hemos tenido. Ahora estamos en Bogotá, pero desde el año pasado nos estamos expandiendo en Ecuador, en Perú y en España. Esto también ha sido gracias a varios reconocimientos que hemos recibido precisamente por el trabajo que se está haciendo con las mujeres, porque aunque yo trabajo con los directivos, pues el tema de las mujeres a mí siempre me va a Sí, mover. Es juega algo un que es papel muy fundamental, importante. total. Entonces, que endulzó mucho el año pasado, que tuve la oportunidad de tener el Women Exceptional Women del Women Economic Forum de Ecuador. Y ese reconocimiento para mí fue muy satisfactorio precisamente porque fue llevar este Emprende con Alma a Ecuador y hoy en día ya hemos impactado más de 63 mujeres. Entonces eso No, endulza felicitaciones. nuestro negocio Qué y bonito. lo que estamos haciendo todo el día. Y los salados. Y lo salado, yo creo que como empresarios todos los días tenemos retos. Entonces, a mí, ¿sabes? A mí me gusta mucho la combinación de dulce y salado. Ok, A mí otra me cosa que me encanta. encanta mucho es la pizza hawaiana, Ok. que a mucha gente no le gusta. Mucha gente dice como, hey, no, esto no conecta conmigo. Pero a mí realmente conecta porque yo siento que lo dulce siempre, lo salado siempre trae algo por dentro de dulce. Entonces, a veces cuando nosotros nos sentimos retados o cuando yo personalmente me siento retada en diferentes ambientes, hay algo que me ha confrontado mucho, ¿sabes? Y ese tema de ver cómo tu oferta de valor se replica tan fácil con otras personas. Y Eso me gusta. en algún momento yo me sentía confrontada. Yo decía oye, ¿por qué las personas se sienten como en la autoridad de tomar tu método personal, aún estando el método patentado y demás, pero así lo tomaban? Y en algún momento alguien me dijo, yo, esa es la mejor adulación que te puede dar la competencia. Y ese fue lo que tomé, y eso lo volví dulce, y dije, claro, todo lo que yo lanzo, independientemente de que las personas lo tomen o no lo tomen, no tiene mi autenticidad. Y al final, esa disrupción, esa mentalidad disruptiva que tanto nosotros decimos que somos en Grupo Disruptivos, es lo que nos hace a nosotros diferentes. Entonces, el entender que hay mercado para todo y que vale más la co-creación que la competencia, De pues acuerdo. abre todas las puertas. Entonces, los salados realmente se ha visto como endulzado por esa parte. Y por último, solo quiero dejarles un gran mensaje y es que creas fervientemente en tus proyectos, fervientemente en tus ideas. Al final del día todo es posible y el límite solo lo tenemos nosotros mismos. Así que ese es Mira, como el gran mensaje. hasta Claro, campanita. ese es mi gran mensaje. Déjanos esa frase, Ujú. Joan, que pudieras
imprimir en una camiseta, en una gorra, que tú quisieras ver en una valla y que tú digas, ahí está mi impronta, ahí está mi legado? ¿Cuál es esa frase? Pero, ¿vamos a Ujú. probar o no vamos Vamos a a probar? probar. Vamos a probar. A ver cómo nos quedaron. Y también le damos a nuestros invitados. Pero por favor. No, para ellos no hay. Hombre, No por Dios. mentiras. Tienen que tenerme paciencia es porque se nos desbarataron los platanitos. No pasa Pero nada. valor hay, No, pero, sabor hay. pero el tema directamente de las... Uy, qué Tienes rico. el cubiertos. ¿Qué le ponemos? ¿Tenedor, Sí. cuchara o cuchillo? Tenedor, tenedor. Listo. Y Pues mira, la paso. todas las recetas son diferentes Sí, todas las recetas son diferentes. y Y salen perfectas. esa se alinea mucho a esta arquitecta de constructivista. Eso está bien. Esa gran frase que yo quisiera dejarles es, sé fiel a ti mismo. Como que sería como el cierre de todo, porque cuando tú eres fiel a ti mismo en todos los aspectos, ninguna opinión te va a afectar, todos los proyectos son posibles, los vas a sacar adelante. Al final del día, de la idea a la acción, siempre es algo que tenemos que tener también como premisa. Y la tercera es, ¿qué quieres dejar en los demás? ¿Cuál es el legado que estás construyendo? Porque por eso es que nos van a recordar. Así es. Con Johanna Vega estuvimos hablando de equilibrio, de esa ruptura, de esa mujer que se sintió incómoda en un rol, en un gremio donde muchas mujeres han buscado ingresar y ha sido difícil. Hablamos sobre las prioridades, donde estuviste dispuesta 24/7, pero el cuerpo te hizo un stop de 6 meses. Hablamos del equilibrio, que pasaste de la construcción al desarrollo del negocio, del Ikigai. Súper importante pregunta que haces, ¿qué te hace feliz? Y allí dentro de eso, ¿qué te hace feliz? Tú decías un concepto que me parece muy valioso, es que la palabra ayuda a fortalecer absolutamente Ujú. todo lo que quieras crear. Hablamos del capital relacional, nos dijiste que creer en ti es súper importante, que esos terceros que nos juzgan nos pueden hacer paralizar los procesos, y nos lanzas una pregunta, es ¿cómo quieres ser recordado? ¿Tú cómo quieres ser recordada en la vida, yo? Bueno, yo quiero ser recordada como esa mujer disruptiva que se atrevió a romper las reglas y el juego de hacer negocios hoy en día. Y esa mujer que enseñó también hoy por lo menos ya hemos impactado a más de 8.500 líderes, a que sí es posible llevar a cabo tus ideas y materializarlas. Así que yo quiero ser recordada con inspiración, con legado, con testimonio, con coherencia, pero sobre todo con esa mujer que es igual a ti y que hoy sigue sus sueños y los vuelve realidad y que así mismo como yo, tú también lo puedes hacer. Felicitaciones y gracias por estar en También, este gracias espacio. a ti. Y vamos a probar, Bueno, que ahora requerimos, sí, requerimos la prueba de calidad para este para espacio. finalizar, Venga, por favor, para acá y sirvamos este otro también para nuestros tomémonos la, invitados. la foto. Sí, ya nos la toman. Yo voy sacando acá más cubiertos para los invitados. Eso. A ver, Gran Charlie, Kate, vengan a probar, a ver, y le damos el Oiga, visto, no, el esto se visto nos bueno. desbarató, pero bueno, lo importante es la esencia. Lo importante es que quede el mensaje. Sí. A ver. Ay, yo uso este. Mmm. ¿Sí quedó rifo? ¿Tú dices que queso es ese? Está todo delicioso. ¿Qué? ¿Descremado? No. ¿Cómo se llama ese que se derrite? Muy rico, sí. Tres cremas. No. Ujú. Eso está delicioso. Bueno, quedó bueno. Delicioso, muy rico. Muchas gracias.